Vamos a continuar entonces. Vamos a trabajar hoy día la histología del sistema respiratorio. ¿Ok? A ver si recordamos de la anatomía. Nuestro sistema respiratorio tiene dos partes, ¿no es cierto? El respiratorio alto y el respiratorio bajo. Empezamos con las fosas nasales por donde entra el aire. ¿Ok? Luego veremos la histología. ¿Ok? Vamos a ver acá la faringe, ¿no es cierto? En este caso específicamente la rinofaringe. Luego tenemos aquí la laringe. Recuerden ustedes que también muchas veces un poco como que respiramos con la boca, entonces también por la boca puede entrar el aire, ¿no es cierto? ¿Ok? La laringe, que está justamente separada del resto por la epiglotis, aquí se ve la epiglotis. Luego tenemos la tráquea, que es este tubo que luego se bifurca y forma los bronquios primarios, y luego viene, ¿no?, una serie de ramificaciones para formar finalmente los bronquiolos y luego los alvéolos pulmonares dentro de los pulmones, que son justamente estos órganos los que van a permitir que se haga el intercambio de gases, ¿cierto? Entonces tenemos una porción, podríamos decir, conductora, que es donde el aire se acondiciona para llegar a la porción respiratoria, ¿no? Y donde se hace el intercambio de gases, ¿ok? Entonces vamos a empezar justamente con esta zona, la zona de la nasofaringe, perdón, la zona de la nariz, ¿no? O de la entrada justamente del aire, ¿no es cierto? ¿Ok? Que aquí en estos cornetes va a sufrir como una especie de una turbulencia para justamente filtrarse mejor y también para calentar el aire, ¿no? Porque recuerden que la zona conductora tiene que ver con el acondicionamiento del aire. O sea, no solamente es librarlo de moléculas o de partículas como bacterias, virus, esporas, polen, etcétera, ¿no? Sino también calentarlo, ¿no? Llevarlo a una temperatura adecuada para que pueda pasar al resto del sistema respiratorio, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, la nariz, ¿no es cierto?, dividida acá por este tabique nasal, que es el que está formado por cartílago y hialino, ¿ok? Vamos a ver acá la zona del vestíbulo. Veremos los detalles en un corte histológico para poder entender justamente la histología, ¿no? Aquí nada más para seguir la conducción del aire, ¿no? El camino del aire, ¿ok? Acá tenemos la nasofaringe o laringofaringe, rinofaringe, ¿no? Nasofaringe o rinofaringe, la orofaringe, la laringofaringe, ¿no? Aquí está la epiglotis, la laringe, ¿no? Todo esto es la laringe, todo este conducto, y luego la tráquea, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que encontramos en esta parte del sistema respiratorio? Cuando hablamos de la cavidad nasal, ¿no es cierto? No hemos hablado, no lo hemos puesto específicamente, pero todo esto es la cavidad nasal, ¿no es cierto? ¿Ok? Por donde entra el aire. La primera parte, que es el vestíbulo, ¿ok?, está tapizado por epitelio plano poliestratificado, queratinizado en un inicio, porque recuerden ustedes, ¿no es cierto?, que aquí se invagina parte de la piel, e inclusive, ¿no es cierto?, vamos a encontrar acá las vibrisas, ¿no? Las vibrisas, que son estos pelos que crecen en mayor tamaño en los varones, ¿ok?, y que van a impedir justamente la entrada de partículas de mayor tamaño por las fosas nasales, ¿no? Porque todo esto son las fosas nasales, ¿ok? Entonces, luego de este vestíbulo vamos a encontrar en el resto de la nariz mucosa respiratoria. ¿En qué consiste la mucosa respiratoria? Va a consistir en un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células mucosecretoras, e inclusive en la lámina propia, ¿no es cierto?, o en la submucosa vamos a encontrar glándulas, ¿no? Glándulas mucosecretoras. Entonces, y eso vamos a encontrar en esta zona de los cornetes, ¿no? Justamente ahora vamos a ver una imagen histológica de esos cornetes,
¿ok? Y en esta zona aquí que estoy señalando con el puntero vamos a encontrar mucosa olfatoria. Entonces, dentro de la nariz vamos a encontrar dos tipos de mucosa. Mucosa respiratoria formada por un epitelio pseudoestratificado, ¿no? Ciliado, pseudoestratificado ciliado con células mucosecretoras, ¿no es cierto? Y un epitelio respiratorio que también es pseudoestratificado cilíndrico con cilios, ¿no es cierto? Pero son cilios que resultan de la modificación de unas células neuroepiteliales, ¿ok? Y ahora veremos en qué consiste esta mucosa olfatoria, ¿no? Que tiene que ver justamente con el olfato, ¿ok? Entonces, si nosotros miramos aquí la cavidad nasal, justamente la región olfatoria, vamos a encontrar este epitelio que les dije aquí. ¿Ven? Miren, epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ¿no? Pero los cilios resultan como una modificación de estas células, que son las células olfatorias, que son las células neuroepiteliales modificadas. Aquí tienen ustedes la dendrita, que es justamente por donde se va a tomar la información de las partículas odoríferas que llegan hasta esta zona, ¿ok? Donde están estos cilios olfatorios que salen de esta vesícula olfatoria, que es un ensanchamiento justamente de la dendrita, ¿ok? El núcleo, como ven ustedes, es un núcleo central de esta célula receptora olfatoria y que luego se proyecta hacia el interior, miren ustedes, perforando justamente esta lámina que se llama la lámina cribosa, ¿ok? Aquí, ¿sí? Y que va a formar este axón, o sea, se forman estos axones, ¿ok? Que van a formar luego parte del nervio olfatorio, ¿ok? Entonces aquí se ven las células de Schwann, ¿no es cierto? Y aquí se ve justamente la mielina que está envolviendo a estos axones de estas neuronas que están tapizando esta mucosa olfatoria, ¿ok? Pero ¿qué otras células encontramos en esta mucosa olfatoria? Aparte de las neuroepiteliales, que son las sensoriales, ¿no es cierto? Las que captan las sustancias odoríferas a través de estos cilios, ¿ok? Van a ser estas células que se ven aquí de color verde, que son las células de soporte, que son células que tienen microvellos en su parte apical, ¿ok? En la parte apical tienen células de microvellos, son células que prácticamente están formando como una especie de soporte en esta mucosa. Y luego tenemos las células basales. Las células basales, que son células madre, podríamos decir, que van a dar origen a estas otras células que forman parte de esta mucosa olfatoria, ¿ok? Pero ¿qué más? ¿Qué podemos encontrar nosotros en esta lámina propia? En la lámina propia de esta mucosa, porque recuerden que toda la mucosa está formada por epitelio, ¿no es cierto? Y lámina propia. ¿Qué encontramos en la lámina propia? Vamos a encontrar las glándulas de Bowman. Estas glándulas que son acinos, ¿no? Con células rodeadas por células cúbicas, ¿ok? Y que son capaces de producir una proteína, ¿no es cierto?, que va a salir hacia la superficie y son las que van a permitir que se fijen las sustancias odoríferas a los receptores del olfato que se encuentran justamente en los cilios de estas células neuroepiteliales, ¿ok? Entonces, esta glándula de Bowman se abre, miren ustedes, tiene un conducto excretor que se abre, ¿no? Recorre toda la mucosa y se abre en la superficie, ¿ok? Entonces, estas son glándulas multicelulares formadas por un acino y un conducto tapizado por estas células que no son cúbicas, sino más bien el conducto está tapizado por unas células planas, ¿ok? Entonces aquí en la lámina propia podemos ver los nervios que son amielínicos, ¿no? Recuerden que lo que hacen solamente es envolver al axón, ¿no? ¿Ok? Muy bien, entonces esta es la mucosa olfatoria, ¿ok? Y aquí podemos ver parte de la mucosa justamente que está tapizando, ¿no?
los cornetes, porque estas partes son los cornetes, es parte de la cavidad basal, y en esta zona donde ven estas partes verdecitas, donde están las glándulas justamente de color verde, que son las glándulas de Bowman, aquí, es el epitelio olfatorio. Todo esto de aquí es el epitelio olfatorio que se ve con este epitelio bastante alto, ¿no? En la que fue a formar parte de la parte superior justamente de las fosas nasales. ¿Ok? Mientras que el epitelio respiratorio, que es lo que vamos a ver en otras partes, ¿no es cierto? Solamente tiene un epitelio pseudoestratificado, pero las células son más bajas. ¿Ok? Todo sostenido, por supuesto, por este tejido óseo, ¿no? Está que formando como una especie de sostén, ¿no? A esta mucosa. Aquí se ve mejor el epitelio olfatorio, miren ustedes, ¿no? Aquí están las células, miren, por eso se llama pseudoestratificado cilíndrico ciliado, porque los núcleos están a diferentes niveles, da la impresión que son varias capas de células, pero sin embargo todas están, ¿no es cierto?, se originan de una misma membrana basal, ¿no? Aquí está el conducto de la glándula de Bowman, ¿no? Y aquí se ven algunos acinos de las glándulas de Bowman, ¿ok? Entonces, luego de la laringe sigue la faringe, luego de las fosas nasales sigue la faringe, ¿no? Que va a conectar justamente la cavidad nasal con la laringe. Y esa zona es que la conocemos como la rinofaringe, ¿no? ¿Qué tipo de epitelio va a tapizar justamente esa rinofaringe? A diferencia de la orofaringe, que también se llama epifaringe. Va a ser un epitelio respiratorio, es decir, un epitelio pseudoestratificado, ¿no? Pseudoestratificado cilíndrico, ¿ok? Y luego la parte de la orofaringe o mesofaringe e hipofaringe vamos a encontrar un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, porque es una proyección de la mucosa, del epitelio de la mucosa de la boca, ¿ok? Entonces, la cavidad oral y la cavidad y el esófago definitivamente tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Ahora, ¿qué cosa vamos a encontrar más en esta faringe? Vamos a encontrar linfocitos que, recuerdan, se van a acumular dentro de estos nódulos linfoides que pueden formando parte de las amígdalas, ¿no? Amígdalas faringias. Cuando encontramos estas acumulaciones linfoides, ¿okay?, que están justamente rodeando a estos conductos, tanto digestivos como respiratorios, estamos hablando de las amígdalas, ¿no es cierto? Luego de la cavidad nasal y la faringe, ¿no?, que estamos hablando son las vías respiratorias altas, vamos a pasar justamente a la laringe. Miren ustedes aquí, ¿no?, anatómicamente vemos la epiglotis que está cerrando la laringe. Recuerden, aquí se ve mejor, ¿no? Miren ustedes, aquí se ve mejor la laringe. Todo esto es el cartílago tiroideo que forma parte de la laringe, ¿no? Fíjense cómo se ve por la parte anterior, entre la laringe y la tráquea, la tiroides, la glándula tiroides, miren ustedes acá en la parte de adelante, ¿ok? Y por la parte de atrás, además de ver los músculos tiroideos, ¿no es cierto?, ¿ok? Vemos estas glandulitas que se ven aquí enclavadas en las tiroides, que son justamente las glándulas paratiroides, ¿no? En la próxima clase hablaremos justamente de la histología de estas glándulas, que son las glándulas endócrinas. Entonces, si por delante tenemos la tráquea, por atrás tenemos el esófago. ¿Okay? Entonces, más o menos para tener una idea de cómo es la anatomía de esta zona, y luego hablaremos de la histología. Recuerden que la epiglotis, ¿no es cierto?, está formado por cartílago elástico. ¿Okay? Aquí vemos un corte histológico de la epiglotis. La epiglotis, toda esta parte central de la epiglotis, ¿no es cierto?, es tejido cartilaginoso elástico, ¿ok? Tejido cartilaginoso elástico con su pericondrio, ¿no es cierto?, y hacia los bordes, rodeando toda esta laringe, esta epiglotis, vamos a encontrar una mucosa y una submucosa. La mucosa está formada, ¿no es cierto?, en la parte oral, es decir, la que está hacia afuera. Si es que nosotros miramos aquí, es esta zona de acá. Esta zona está tapizada por un epitelio plano, poliestratificado, no queratinizado,
que inclusive, ¿no es cierto?, se da la vuelta y casi como un tercio de esta epiglotis por la parte interna, ¿ok?, va a ser tapizada por este mismo epitelio plano, polistratificado no queratinizado. Y luego todo el resto del epiglotis, ¿no? O sea, aquí hay epitelio plano, ¿ok? Y todo el resto del epiglotis por la parte interna va a tener epitelio respiratorio, ¿ok? Entonces, este platillo cartilaginoso por cartílago elástico, ¿no es cierto? Esta zona que ustedes ven acá, donde este epitelio es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, será justamente la cara oral, ¿no es cierto?, la que está hacia la parte de la boca, y esta que ustedes ven acá, que es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ¿no?, va a ser justamente la cara respiratoria. En la lámina propia de ambas, ¿no es cierto?, caras, se van a ver, ¿no es cierto?, tejido conectivo, y en la submucosa se puede observar glándulas seromucosas a ambos lados, ¿no? Glándulas seromucosas, ¿ok? Entonces eso es importante que nosotros lo podamos ver. O sea, ¿cómo podemos reconocer que estamos hacia la parte oral o hacia la parte respiratoria? Es por el tipo de epitelio, ¿no? El epitelio, ¿okay? Epitelio plano, poliestratificado hacia el lado oral, e inclusive una parte de la parte respiratoria, la que está en la parte interna, ¿no es cierto? Y el resto es epitelio respiratorio, ¿ok? Entonces, aquí tenemos a la laringe para que vean ustedes los cartílagos. Miren el cartílago tiroideo, esta de acá, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí tenemos las asas superiores del cartílago tiroideo, todo esto de acá, ¿sí? Miren ustedes, esta de aquí, perdón, esta de aquí. Aquí se ve la epiglotis y aquí se ve el hueso hioides, ¿no? Entonces ya es tejido óseo y miren ustedes los ligamentos, ¿no?, que estamos viendo que están uniendo los cartílagos, ¿no?, en la laringe, ¿no es cierto? Y aquí se ve justamente la tiroides, ¿no?, por eso es que ese cartílago se llama cartílago tiroideo, y aquí en la parte inferior ya podemos ver la tráquea, ¿ok? Entonces, con sus dos lóbulos, tanto el lóbulo izquierdo como el derecho, en el caso de la tiroides, ¿sí? Aquí en un corte, fíjense ustedes, he hecho un corte sagital de toda la laringe y aquí podemos ver la epiglotis. Entonces, esta zona será la que está tapizada por el epitelio respiratorio, ¿no es cierto? Y hacia afuera por el epitelio bucal, ¿no es cierto? Aquí vemos el huesilloides, que es este de aquí, ¿no? Acá se lo ven una especie de cuernos, los ligamentos, el ligamento tiroides, y esta de aquí, ¿no es cierto?, es el cartílago tiroideo y aquí el cartílago cricoides, que lo vamos a ver mejor en otro corte, pero lo que quiero aquí es ver la parte interna con ustedes. Tiene dos pliegues, ¿ok? Este pliegue que vemos acá, que es la cuerda vocal falsa, la que está más hacia la parte superior de la laringe, y esta que ven acá, que tiene inclusive paquetes musculares, ¿no es cierto?, que es el músculo vocal, ¿ok? Esta es la cuerda vocal verdadera. Y entre las cuerdas vocales encontramos los ventrículos, que son estas invaginaciones que ustedes están observando aquí, ¿ok? Y luego tenemos aquí, ¿no es cierto?, después de toda esta la laringe, encontramos aquí la tráquea, ¿ok? Entonces veamos ahora el corte histológico, un corte histológico panorámico para tener una idea de cómo se observan aquí la laringe. Fíjense ustedes aquí. Toda esta parte muscular que ven, estos músculos corresponden justamente, ¿no es cierto?, a la cuerda vocal verdadera, ¿no? Músculo vocal, pues se llama músculo vocal, cuerda vocal verdadera, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí se ve parte de la cuerda vocal falsa, aquí no hay músculo, ¿no es cierto? Aquí no hay músculo. Este cartílago que está captado chiquitito aquí es el cartílago aretinoides. Luego tenemos el cartílago cricoides, que es esta de acá, ¿no es cierto? Y este de aquí es el cartílago tiroideo, el que tiene mayor tamaño. Y aquí vemos los músculos, el músculo tiroideo también se puede observar fácilmente en ese corte. Pero aquí otra cosa que llama la atención, ¿no es cierto? Este es el músculo cricoides y aquí está el esófago. Entonces, si esto de aquí es la laringe, ¿no es cierto?, la abertura, la luz de la laringe, ¿ok?, ¿sí? Aquí estamos encontrando justamente
el esófago. Entonces la laringe, la tráquea, que son órganos sostenidos por cartílagos, siempre van a tener la luz abierta, mientras el esófago, ¿no es cierto?, va a mantener su luz cerrada mientras no pasen los alimentos. ¿Okay? Entonces aquí tenemos varios músculos y ligamentos, como hemos visto en las fotografías anteriores, ¿okay?, que van a permitir la apertura justamente de esta parte del sistema respiratorio que es la laringe. ¿Okay? Bien, acá se puede observar mejor, ¿no es cierto?, en un corte también, en este caso longitudinal, porque esto de aquí es un corte transversal, ¿no es cierto?, ¿ok?, de las cuerdas vocales. Esta es la cuerda vocal falsa, miren, cuerda vocal falsa, y esa de acá, ¿no es cierto?, es la cuerda vocal verdadera. Todo esto de acá es el músculo vocal. Miren ustedes aquí, ¿ok? Acá está el pliegue vocal y esto de acá son los ventrículos. O sea, ¿cómo reconocemos nosotros que se trata de la cuerda vocal falsa? Porque si miramos a mayor aumento, el epitelio que lo está tapizando es de ese tipo. Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Tienen aquí, miren ustedes, sus cilios, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, después, debajo de ese epitelio, la lámina propia, vamos a encontrar gran cantidad de glándulas, ¿no? Glándulas mucosas, miren ustedes, acá se ven muchas glándulas mucosas, se ven algunos nódulos linfoides, aquí, miren, ¿no? Aquí se ven unos nódulos linfoides. Y en cambio, en la cuerda vocal verdadera, toda esta zona, ¿no es cierto?, es el ligamento vocal. Todo esto de acá es la zona del ligamento vocal, ¿sí? Aquí vamos a encontrar tejido conectivo denso, ¿no es cierto?, o sea, con fibras de colágeno y también algo de fibras elásticas, ¿ok? Pero lo que interesa aquí es que vean, ¿no?, que está tapizado por un epitelio plano estratificado, ¿ves? Tejido conectivo denso, aquí, ¿no? Y aquí se ve justamente el ligamento, se ve mucho más denso todavía en esta zona del ligamento, ¿no es cierto? Ligamento vocal. Luego veremos más atrás, seguro, que aquí no se nota en esta fotografía, pues solamente es para ver la mucosa, porque todo esto es la mucosa, el epitelio y la lámina propia, acá igual el epitelio y la lámina propia de la mucosa, ¿ok? Veremos aquí el tejido muscular liso, el tejido muscular estriado, no es liso, estriado, porque recuerden que es un músculo voluntario, ¿ok? Un músculo voluntario. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa vamos a ver en el sistema respiratorio? La tráquea. La diferencia es muy notoria, ¿no es cierto? En la tráquea vamos a encontrar que también la luz se mantiene abierta gracias a la presencia del cartílago. El cartílago tiene esta forma de C, como ustedes están observando acá, ¿ok? Solamente en la parte posterior de la tráquea no hay cartílago, y donde vamos a encontrar paquetes de fibras musculares lisas, ¿ok?, rodeadas por glándulas seromucosas. Entonces, si hablamos de las capas que tiene la tráquea, tenemos una mucosa y una submucosa. La mucosa también igual con un epitelio respiratorio, epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con glándulas mucosecretoras, es decir, glándulas unicelulares intercalando a las glándulas ciliadas. Debajo, ¿no es cierto?, la lámina propia con un tejido conectivo laxo, ¿no es cierto?, y la submucosa con glándulas seromucosas. Todos estos pedacitos que ustedes ven acá son glándulas seromucosas que se extienden hasta la parte posterior, como ustedes están observando acá. Luego viene la adventicia, pero algunos hablan de una capa intermedia que en este caso vendría a estar formado por el cartílago, que es un cartílago hialino, y luego la adventicia, ¿no?, formada por tejido conectivo denso y regular. ¿Ok? Entonces, fíjense que en este corte, que es un corte transversal, se ve la tiroides. Esta de acá, toda esta masa que ustedes observan en esta parte, ¿no es cierto?, va a ser justamente la tiroides. Ahí se ven los folículos tiroideos. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que se ve más en estas láminas. Aquí, para ver mejor el epitelio de la tráquea, el epitelio respiratorio, aquí todo esto, ¿no es cierto?, todo esto es la lámina propia,
Entonces, de aquí hasta acá es la mucosa, ¿no? La lámina propia muy irrigada, con vasos sanguíneos, con muchos linfocitos. Recuerden que forman parte, toda esta zona tiene una defensa, ¿no es cierto?, por estos linfocitos que forman parte del BALT, podríamos decir así, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero que van a estar, porque recuerden que la tráquea, ¿no es cierto?, como es una continuación de la nariz, ¿no?, e inclusive una continuación de la nariz y por donde ha entrado aire que viene desde la boca y de la nariz principalmente, ¿ok?, puede traer una serie de microorganismos que justamente estos linfocitos van a estar a la defensa, ¿no es cierto?, de esta entrada de antígenos, ¿ok? Esto de aquí sí es la lámina propia. Miren ustedes, perdón, la submucosa que estoy hablando. Esta es la lámina propia y esta es la submucosa. Entonces, de aquí para acá, mucosa, de aquí para acá, submucosa. ¿Qué hay en la submucosa? Glándulas seromucosas. Aquí se nota. Todas estas de acá son células acinos mucosos y aquí se ven los acinos serosos. Recuerden que los acinos serosos producen proteínas, ¿no es cierto?, como son las enzimas, ¿ok? Y la parte mucosa produce mucina, ¿ok? Entonces, todo esto forma parte de la submucosa y que está formando, ¿no?, una secreción seromucosa, ¿ok? Para lubricar toda la entrada, toda esta laringe, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, el cartílago, que está formado por cartílago hialino, tiene su pericondrio. Ambos lados está cubierto por pericondrios. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, los condroblastos y luego los condrocitos dentro de estos grupos isógenos. ¿Ok? Entonces, ¿qué células existen en el sistema respiratorio? Miremos aquí. Fíjense ustedes, las principales células son las células cilíndricas, que son estas que están acá, que son las células ciliadas. ¿Ok? Las células ciliadas. Luego tenemos las células mucosecretoras o las células de Goblet, que son estas de acá. Miren, aquí se ve el núcleo aplastado por la gran cantidad de secreción que se acumula en la parte apical de estas células, ¿ok? Luego tenemos unas células intermedias, que son las células con microvellos, que aquí no podríamos, de repente estas de acá, miren de acá, son las células que tienen microvellos, ¿no?, que también le llaman células en cepillo. ¿Ok? Las células basales, ¿no?, que son estas que son las células madre que dan origen a todas las otras células del epitelio respiratorio, y unas células que tienen, que las llamamos de Kulczynski, ¿ok?, que son unas células que tienen neuroendocrinas, ¿no?, con secreciones neuroendocrinas. ¿Ok? Entonces son prácticamente varias células que podemos encontrar, ¿no?, sobre esta membrana basal. Recuerden que todas ellas se originan en la membrana basal. ¿Ok? Ok, vamos a mirar ahora el resto del sistema respiratorio. Recuerden que hemos dicho, ¿no es cierto?, que está la tráquea y luego se va a bifurcar, ¿no?, en dos ramas llamadas bronquios extrapulmonares. Los bronquios extrapulmonares, a su vez, ¿no es cierto?, se van a seguir ramificando, ¿no es cierto?, en bronquios, ¿no?, lobares, ¿no?, luego en bronquios segmentarios, que es el 4, este de acá ya son los bronquios segmentarios, y luego vienen los bronquios pequeños, que son estos que ustedes están observando acá, ¿ok? Entonces, tienen varias ramificaciones. Recuerden ustedes que el bronquio derecho tiene 3 ramas, ¿no es cierto?, mientras que el bronquio izquierdo tiene solamente 2 ramas, ¿no? ¿Ok? Entonces, aquí miren ustedes todos los bronquios, miren ustedes acá, van a tener cartílago, pero los cartílagos ya no forman ese anillo en forma de C que hemos visto aquí en la tráquea, sino más bien conforme va dividiéndose mucho más, se va disminuyendo la cantidad de cartílago y se van a ver estas placas, las placas cartilaginosas, todo de cartílago hialino. Entonces, siempre en el bronquio vamos a encontrar cartílago hialino, ¿ok? Entonces, eso es lo principal. Y otra cosa que
que a diferencia de la tráquea presentan los bronquios, desde los bronquios extrapulmonares, que es este que ustedes ven acá con el número 2, ¿no es cierto? Ok, vamos a encontrar una capa muscular, cosa que no hay en la tráquea. Entonces, cuando yo quiero diferenciar bronquio de tráquea, la tráquea tiene músculo, no tiene músculo, los bronquios tienen músculo, músculo liso que están en forma de cintas envolviendo todo el conducto, ¿ok? Entonces, en cambio, la tráquea no tiene células musculares lisas, ¿ok? Entonces, no va a desaparecer esta capa muscular hasta cuando lleguemos a la última parte de la porción conductora y luego el inicio de la respiratoria, que es el bronquiolo respiratorio, donde todavía hay músculo. Miren todas estas fibras que ustedes ven de color marrón, ¿no es cierto? Son las fibras musculares lisas. Entonces, hay en todos los bronquios hasta donde desaparece el cartílago, ¿ok? Luego vienen los bronquiolos, ¿no? Bronquiolos terminales, que serían esta zona que está aquí, y luego el bronquiolo respiratorio. ¿Por qué se llama bronquiolo respiratorio? Porque aparecen, ¿no es cierto?, de tramo en tramo, aparecen los alvéolos. Estos abultamientos que aparecen acá son los alvéolos. A partir de estos alvéolos, de los bronquiolos respiratorios, es que ya hablamos de la porción respiratoria. Todo hasta acá, la porción, hasta el bronquiolo terminal, prácticamente es la porción conductora. Entonces, fíjense ustedes, termina ahí el tejido muscular para ser reemplazado por estas fibras de elastina que van a estar alrededor de los alvéolos, ¿no? Lo que va a permitir que justamente esos alvéolos se puedan dilatar, ¿no es cierto? Y que no pierdan esa estructura, no se colapsen, ¿no es cierto? Pero además, para evitar justamente el colapso, ¿no es cierto?, de estas estructuras, van a haber una especie de poros, ¿no es cierto?, que permiten que se comuniquen entre estos alvéolos. Entonces, miren, bronquiolo hasta aquí, donde no hay, todas estas ramificaciones, no tiene cartílago, ¿no es cierto?, y luego viene el bronquiolo respiratorio, ¿ok? Bronquiolo terminal hasta aquí, luego el bronquiolo respiratorio y luego los sacos alveolares. Estos de aquí ya son los sacos alveolares con sus tabiques, ¿no? Tabiques interalveolares, los alvéolos y el conducto alveolar, que vendría a ser estas estructuras que prácticamente son virtuales, ¿no es cierto? ¿Ok? Que estoy señalando en este momento. Ahora, con respecto al intercambio de gases, recuerden que los alvéolos, ¿no es cierto?, van a estar rodeados por esta red de capilares, ¿no?, que traen, o sea, que llegan hacia los alvéolos con sangre, ¿no? No oxigenada, ¿no es cierto? ¿Ok? Que son ramas, de acá es una rama prácticamente de la vena pulmonar, perdón, acá, de aquí, ¿no? De la arteria pulmonar, porque las arterias son las que están trayendo aquí la sangre justamente desoxigenada, la arteria pulmonar, ¿no?, que va a llegar aquí para que se haga el intercambio de gases, y luego la vena pulmonar, ¿no es cierto?, ¿ok?, es la que va a sacar la sangre oxigenada hacia el corazón. Porque recuerden entonces que todos los vasos que llegan al corazón son venas y todos los vasos que salen del corazón son arterias. O sea, eso de que las arterias transportan aire oxigenado no es para todas las arterias, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con las venas. Las únicas venas pulmonares, o sea, las venas que transportan sangre oxigenada son las venas pulmonares, y las únicas arterias que transportan sangre desoxigenada son las arterias pulmonares, ¿no? Entonces, ya tenemos una idea, ¿no es cierto?, de cómo es el sistema respiratorio bajo, ¿ok? Ahora vamos a hablar, ahora sí, de la estructura histológica, aunque ya hemos hecho una referencia, pero lo vamos a ver en un corte histológico. Acá se ve mejor lo que le decía acerca de las cintas, ¿no?, de las fibras musculares lisas que están envolviendo a los bronquiolos prácticamente desde el bronquio
segmentario, los bronquios extrapulmonares, ¿no es cierto?, que son las primeras ramas, ¿ok?, hasta los bronquiolos terminales y parte de los bronquiolos respiratorios, ¿ok?, para luego ser reemplazada por esta red de elastina en los alvéolos pulmonares. Y eso es lo que les decía, estos poros alveolares, ¿no es cierto?, son los que van a permitir la comunicación justamente entre los alvéolos y van a impedir que esos alvéolos se puedan colapsar. Pero además de la sustancia surfactante y todo lo demás que vamos a hablar más adelante, ¿ok? Bien, entonces en un corte histológico así se ve un bronquio, ¿ven? Epitelio respiratorio con células mucosecretoras, ¿ok? Miren la gran cantidad de linfocitos que vamos a encontrar, ¿no?, en la lámina propia y luego en la submucosa, ¿no? Aquí vemos las fibras musculares lisas, que ustedes ven acá, el músculo liso que está en forma de espiral, no está formando una capa exactamente, ¿no es cierto? Está en forma de espiral, ¿ok? Porque en algunos tramos podemos ver que no se ve el tejido muscular. Y en la submucosa vamos a encontrar estas glándulas bronquiales que son glándulas seromucosas, glándulas bronquiales. Entonces hay glándulas bronquiales, ¿no? Y además las células glandulares que están en el epitelio, ¿ok? En el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Conforme va ramificándose el bronquio, ¿no es cierto?, vamos perdiendo un poco la estructura histológica de este epitelio pseudoestratificado hasta que se convierte en un epitelio cilíndrico ciliado, ¿ok? Cilíndrico ciliado. Y lo mismo va a pasar con las glándulas, también las glándulas van a ir desapareciendo, ¿ok? Ahora, miren el cartílago no son anillos completos, si bien es cierto, en la tráquea tampoco es completo, aquí se ven placas, no se ven anillos, ¿no? ¿Ok? Igual con sus pericondrios es cartílago hialino, ¿no es cierto? Y luego finalmente, ¿no es cierto?, la adventicia que está en contacto con el parénquima pulmonar. ¿Ok? Entonces podemos reconocer que estamos en un bronquio porque seguro que en el corte panorámico vamos a ver parte del parénquima pulmonar. ¿Ok? Como se ve acá, miren, todo esto es aquí, parénquima pulmonar, todo lo donde se ven los alvéolos, miren los sacos alveolares con sus alvéolos ahí. Entonces, todo esto es un bronquio y esto de acá es un bronquiolo. Se nota claramente la diferencia, ¿no es cierto? Este es un bronquio de mayor tamaño con este epitelio pseudoestratificado, columnar o cilíndrico ciliado, ¿no? Aquí la lámina propia, la capa muscular, la submucosa, donde aquí no se ve glándula, miren, pero no olvidemos que en la submucosa de los bronquios vamos a encontrar glándulas seromucosas y luego el cartílago hialino. ¿Okay? Entonces aquí, mientras que este es un bronquiolo, ¿no es cierto?, no hay cartílago, miren ustedes, no está rodeado por cartílago, y este cartílago puede ser de otro bronquio que esté por acá, pero acá no, mira, aquí se ve la mucosa, ¿no es cierto?, con este epitelio, ¿no?, que está bien plegado. Aquí también es un epitelio cilíndrico, seguro que bajo, y aquí se ve las fibras musculares, ¿no?, la capa de células musculares, ¿no?, que va engrosándose conforme vamos bajando en el sistema respiratorio. En estos cortes histológicos que vemos acá, vemos dos bronquiolos, perdón. Aquí no es bronquio, ¿no es cierto? Miren, ¿no? No es, son bronquiolos, ambos son bronquiolos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? El parénquima pulmonar con sus alvéolos, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí vemos la luz del bronquiolo. Aquí vemos el epitelio que todavía se mantiene, ¿no es cierto?, cilíndrico, ¿no?, pseudoestratificado, debe ser uno de los bronquios altos, ¿no es cierto?, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, ¿no? Aquí se ve parte de la lámina propia, ¿sí? Y se ve la capa muscular bastante gruesa. ¿Ven? Miren ustedes, ¿ok? ¿Sí? Mientras que cuando bajamos más en las ramificaciones, este epitelio que es cilíndrico, ¿no es cierto?, va a convertirse en un epitelio cúbico, como se puede observar acá. Y las células mucosecretoras que están en las partes más altas de los bronquios se van a convertir, ¿no es cierto?, en los bronquiolos, que están en los bronquios y en los bronquiolos, ¿no es cierto? Las glándulas
mucosas del epitelio, ¿no es cierto?, del epitelio respiratorio, se van a mantener hasta los bronquiolos más altos, ¿ok? Pero los bronquiolos ya más bajos, llegando al bronquiolo terminal, ¿no es cierto?, además de que el epitelio se vuelve cúbico, las células mucosecretoras son reemplazadas por las células de Clara, ¿no? Y las células de Clara ya no producen mucina. Lo que van a producir, ¿no es cierto?, son sustancias surfactantes, ¿ok? Para evitar justamente que se colapsen estos pequeños conductos, porque aquí son muy, muy pequeños, ¿no? Miren ustedes, se mantiene el tejido muscular, miren acá, ¿no? Parte del músculo, aquí, se ve aquí, no hay glándulas, ¿no es cierto? No se nota una mucosa propiamente, una submucosa propiamente dicho, la lámina propia es bastante escasa, porque estos conductos van disminuyendo de diámetro, ¿ok? Muy bien. Entonces, todo rodeado aquí por tejido conectivo, laxo, miren, tejido muy vascularizado, como pueden ustedes observar ahí, ¿ok? Muy bien. Entonces, llegamos a los bronquiolos terminales. Entonces, para no olvidarnos, el bronquio tiene cartílago siempre, hasta convertirse en pequeñas placas cartilaginosas, ¿no es cierto? La mucosa, en este caso el epitelio, que forma parte de la mucosa, tiene un epitelio respiratorio propiamente dicho, es decir, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Y mientras vamos bajando nuestras ramificaciones, vamos entrando más a los pulmones, ese epitelio pseudoestratificado se convierte en un epitelio cilíndrico, ¿no? Entonces a los bronquiolos se llega con un epitelio cilíndrico, ciliado, ¿ok? Pero conforme vamos avanzando también en las ramificaciones, ¿ok?, vamos perdiendo los cilios, ¿ok?, hay pocas células ciliadas, el epitelio se hace más bajo, se hace cúbico, y las células glandulares que existen en las partes más altas, de la misma mucosa, del mismo epitelio, se convierten en células de Clara, ¿ok? Entonces, si aquí tenemos un bronquiolo terminal, ese bronquiolo terminal estará tapizado por un epitelio cúbico con células de Clara, ¿no es cierto?, ¿ok? Se ve la capa muscular en la parte más externa de la mucosa y no se observa otras estructuras más, como pueden observar ustedes acá, ¿ok? Ese bronquiolo terminal finalmente terminará siendo un bronquiolo respiratorio, porque de tramo en tramo se va a abrir un alveolo, ¿ok? Entonces vamos a ver, ¿no? Aquí, ¿no? Aquí parte del terminal, aquí del bronquiolo terminal, y que luego se va a convertir en este bronquiolo que va a ser el bronquiolo respiratorio. Miren ustedes aquí, en esta zona debe haber algo de epitelio todavía, pero sí hay alveolos, ¿no? Miren, aquí aparecen los alveolos. Entonces, esta parte de acá son el bronquiolo respiratorio, y esta parte de acá todo es el bronquiolo terminal, ¿ok? En un corte longitudinal. Y todo lo que pasa, lo que ven acá, van a ser los alveolos que están formando parte del saco alveolar, ¿no? Acá se ve un conducto alveolar y esto es parte del saco alveolar. Ven aquí, miren el bronquiolo, para que vean mejor el bronquiolo y a mayor aumento el epitelio cúbico, ¿no? Miren ustedes cómo se ve la capa muscular bastante gruesa, ¿no es cierto? No hay cartílago, ¿no es cierto? Y el epitelio es un epitelio que va disminuyendo de grosor, ya no hay células mucosecretoras, ¿no es cierto? Y si vemos el epitelio acá, se ve un epitelio cúbico, miren, epitelio cúbico, y estas células son las células de Clara. Estos gránulos que se ve ahí son secreciones, ¿no es cierto?, en la parte apical, que no es más que sustancia surfactante, ¿ok? Entonces eso es la célula de Clara en el epitelio respiratorio. Entonces, nada más para afianzar un poquito más lo que hemos estado revisando: cartílago hialino, bronquios. Todo esto que tiene cartílago hialino, bronquios, ¿no es cierto? ¿Ok? Todo esto es bronquios hasta acá prácticamente, hasta donde están, ¿no?, las piecitas pequeñitas, las plaquitas de cartílago. Luego pasamos a los bronquiolos, ¿no es cierto? ¿Ok? Los bronquiolos, donde vemos mayor cantidad de fibras musculares. Terminamos con los bronquiolos respiratorios. O sea, hasta aquí prácticamente, a ver, esta línea que ven ustedes acá
nos separan de dos zonas al sistema respiratorio. La parte conductora, que es hasta aquí, donde están los cartílagos, y luego vienen los bronquiolos, ¿ok? Hasta acá, el bronquiolo terminal, prácticamente aquí, bronquiolo terminal. Y luego viene la zona respiratoria que empieza con los bronquiolos respiratorios, ¿no? Bronquiolos respiratorios, ¿por qué? Porque están interrumpidos por alvéolos, ¿no es cierto? Por alvéolos. Y estos alvéolos, miren ustedes, ¿no? Están aquí, en esta zona hay en mayor cantidad, que son los sacos alveolares. Y todos los alvéolos están sostenidos por fibras elásticas, ¿ok? Por fibras elásticas. Entonces, ahora lo vamos a ver en el corte histológico. Entonces, todo esto es el conducto alveolar por donde se conduce el aire, ¿ok? Y cada de estos ensanchamientos que ven ustedes acá, todo esto, entonces son los tabiques interalveolares, tabique interalveolar, tabique interalveolar, y estos son los alvéolos, los alvéolos, los alvéolos, los alvéolos. Acá se ven bastante delgaditos porque es un alvéolo normal, o sea, no hay ningún componente inflamatorio ni nada por el estilo, porque cuando hay procesos inflamatorios todo eso se hace mucho más grueso porque se infiltra de células, ¿no? Mononucleares, ¿no? Linfocitos, monocitos, etc. ¿Ok? Entonces ese es el saco alveolar. Aquí podemos observar estos mismos sacos alveolares, pero en vez de encontrar, o sea, ya en la parte del estroma de los tabiques interalveolares y entre las células tanto endoteliales como las células, los neumocitos de tipo 1, ¿no es cierto? Encontramos algo de tejido conectivo que está formando parte del estroma de estos sacos alveolares, donde vamos a encontrar fibras reticulares. Entonces, por encima del alvéolo, ¿no es cierto?, tenemos fibras elásticas que permiten justamente que estos alvéolos se distiendan, ¿ok? Y por el centro, es decir, parte del estroma, ¿no?, vamos a encontrar fibras reticulares, que no es más que colágeno de tipo 3, ¿ok? Fibras reticulares, colágeno de tipo 3. En este esquema podemos mejor visualizar el epitelio respiratorio, mejor dicho, los bronquiolos respiratorios. Todo esto sería el bronquiolo terminal. Hasta acá, bronquiolo terminal. Epitelio continuo, miren ustedes, con células cúbicas, ciliadas y con las células de Clara. Luego ya empieza a aparecer los alvéolos, ¿no es cierto? Pero queda un tramito, ¿no es cierto?, donde hay epitelio cúbico, ¿no es cierto?, que es epitelio del que viene de los bronquiolos, entonces interrumpido por estos alvéolos. Entonces todo esto sería el bronquiolo respiratorio. Tenemos el epitelio interrumpido, ¿no es cierto?, por los alvéolos. Entonces igual acá, ya aquí en esa zona ya encontramos el saco alveolar donde vemos los alvéolos. Miren ustedes, el alvéolo está tapizado por células planas, pero donde encontramos también unas células cúbicas que son los neumocitos de tipo 2. Neumocito de 1, que es el que está muy aplanado aquí, ¿no es cierto? El neumocito de tipo 2, que es el que vemos aquí, que son las que van a secretar la sustancia surfactante, ¿ok? Eso de acá. Pero quiero que vean los capilares, ¿no es cierto? Aquí están los capilares pegados a la membrana basal. Entonces quiere decir que la membrana basal del endotelio se pega a la membrana basal del neumocito de tipo 1, ¿no es cierto?, que es el que está tapizando al alvéolo, y aquí es donde se hace el intercambio de gases, ¿no? Entonces todo esto de acá es el conducto alveolar, ¿no? El conducto alveolar que está trayendo el aire, en este caso, ¿no es cierto?, ¿ok? Porque por aquí entra el aire con oxígeno, ¿ok? Y los vasos está trayendo, en este lado pues se ve, ¿no?, ese lado se ve lo que está trayendo, porque eso es ya lo que está recogiendo. Pero no nos olvidemos que están juntos, ¿ah? Aquí por razones didácticas lo han hecho de esa manera, pero está todo prácticamente junto. Entonces, los capilares, ¿no es cierto?, van a traer sangre desoxigenada, se va a oxigenar aquí, se va a hacer el intercambio de gases y luego van a salir el aire oxigenado. Pero, ¿qué otras células más podemos encontrar en estos sacos alveolares? Vamos a encontrar estas células que son los macrófagos o la célula de polvo, ¿no es cierto?, ¿ok?, que son las que están captando hasta el último momento
las pequeñas partículas que puedan llegar con el aire hasta esta zona del sistema respiratorio. ¿Okay? Generalmente las partículas del smog, ¿no es cierto? Y las partículas más pequeñas del tabaco son fagocitadas por estas células, por este tipo de macrófagos. Pero como les dije, hay macrófagos que están en la luz del alveolo, pero también hay macrófagos que están en los tabiques, ¿no? Que se llaman los macrófagos intertrabeculares o intertrabeculares, justamente en la trabécula que está separando, no, de las trabéculas o tabiques en realidad, tabiques, ¿no? Tabiques, porque esos son tabiques, pequeños tabiques que se forman entre los alvéolos, ¿ok? Donde vamos a encontrar fibroblastos, porque es parte del estroma, ¿no es cierto? ¿Ok? Y estas células que son los macrófagos, ¿ok? Aquí vemos la pared de los alvéolos, ¿no? Sostenidas por estas fibras elásticas, ¿ok? También por fibras reticulares, ¿no? Fibras elásticas, fibras reticulares vamos a encontrar en la pared de estos alvéolos, ¿ok? Aquí está, ¿ve? Este es el tabique, ¿sí? Aquí en el tabique es donde hay más estroma, ¿no es cierto? Aquí en estas zonas es donde hay más estromas. Aquí pueden ver algunos capilares donde está llegando un solo glóbulo rojo, miren ustedes, ¿ok? Las células de los alveocitos, los neumocitos de tipo 1, ¿no es cierto? O células alveolares de tipo 1, pero se llaman neumocitos de tipo 1, ¿ok? Que son células totalmente aplanadas, miren, que están ocupando una gran superficie del alveolo, y eso de acá que son los neumocitos, ¿no? O las células alveolares de tipo 2, ¿ok? Que es la célula que produce justamente la sustancia surfactante, ¿no es cierto? Que evita que justamente se colapsen los alvéolos. ¿Bien? Aquí es totalmente normal, ¿no? A veces en la parafina es bien difícil reconocer estas células porque mientras más grueso esté el corte, más difícil son para reconocer las células, pero si están cortadas muy delgado, como en este caso, se puede reconocer las células. ¿Okay? Por supuesto que en un corte hecho en plástico, o sea, un paso antes de llevarlo al microscopio electrónico de transmisión, lo podemos ver a nivel de microscopía de luz, ¿no es cierto? Porque este es un corte a nivel de microscopía de luz, pero sin embargo podemos reconocer nítidamente con una alta resolución, aprovechando toda la resolución del microscopio de luz, las diferentes células que encontramos en estos espacios. Acá tenemos el macrófago intraalveolar, miren aquí se nota claramente, esta luz corresponde a la luz del alveolo. Esta de acá es un neumocito de tipo 2, miren los gránulos de secreción. Este es otro neumocito de tipo 2 y este es otro neumocito de tipo 2. Miren, ahí se ven los gránulos. Miren aquí esas vesiculitas que se ven acá, ¿sí? Mientras que, ¿no? Los neumocitos de tipo 1 son las que están tapizando. Acá se ve el núcleo medio que ha producido, pero aquí se ve mejor. Miren, el núcleo del neumocito de tipo 1, el citoplasma no se nota claramente, ¿ok? Acá igual, ¿no es cierto? Eso de acá ya es un capilar, donde vamos a encontrar las células que son parte de los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Que están aquí cortados, ¿no? Y prácticamente esta es la célula endotelial del capilar, ¿no? Entonces todo es el capilar. Miren, esto está trayendo sangre con células, por supuesto, ¿ok? Ahora, si miramos al microscopio electrónico de transmisión, aquí miren, este es un capilar sanguíneo, ¿no? Un capilar, por aquí hay otros capilares. Todas estas células oscuras que ven acá son glóbulos rojos, entonces será capilar, esto será capilar, ¿no es cierto? Entonces, si estos son capilares, este es el núcleo de la célula endotelial y este es un glóbulo blanco, miren, esto de acá es un glóbulo blanco, ¿ok? Entonces, esto de acá es el alveolo y esto de aquí, esta célula que tiene estos cuerpos lamelares, es el neumocito de tipo 2, ¿no? Ese es el neumocito de tipo 2, ¿ok? No se ve el neumocito de tipo 1, quizá podríamos arriesgarnos a decir que este es el citoplasma, ¿no? ¿Ok? Pero no se ve con claridad el neumocito de tipo 1. Y aquí sí, esta es una fotografía, el microscopio electrónico de transmisión muy ampliada, muy ampliada,
donde ven justamente la barrera hematogaseosa. Esa barrera hematogaseosa, esta parte de acá es el capilar, ¿ok? El capilar. Acá se ve parte del glóbulo rojo, una nadita del glóbulo rojo. Pero todo esto que ven acá, ese es el citoplasma del neumocito, de la célula endotelial, perdón. Este de acá es el citoplasma de la célula endotelial. Todo esto que ven acá, citoplasma de la célula endotelial. Acá se ven las vesículas pinocitóticas, ¿no? ¿Ok? Aquí recuerden de las caviolas que se forman aquí para hacer la transitosis. ¿Ok? Miren aquí. ¿Ok? Este es el citoplasma. Membrana basal de la membrana basal de la célula endotelial. Mientras si este es el alveolo, toda esta luz es el alveolo, es el citoplasma de la célula, ¿no? Del neumocito de tipo 1, todo eso de acá, ¿no? O la célula alveolar, como también se le llama, epitelio alveolar, neumocito de tipo 1, con su membrana basal. Entonces aquí se hace el intercambio gaseoso. Para este lado pasa el oxígeno y para este lado, ¿no es cierto?, va a salir el CO2, ¿no? El CO2 que viene tanto en el plasma sanguíneo como el que viene en los glóbulos rojos. ¿Ok? Entonces, esa sería la barrera hematogaseosa. Bien, y con eso hemos terminado la clase de hoy, ¿no es cierto? Y hemos visto, recuerden, hoy día sangre y hemos visto también el sistema respiratorio, ¿no es cierto? El epitelio respiratorio, que prácticamente lo encontramos casi en todo el sistema respiratorio, salvo algunas diferencias, ¿no? En algunas zonas que son invaginaciones, por ejemplo, de la piel, en el caso del vestíbulo nasal, donde vamos a encontrar el epitelio plano polistratificado, no queratinizado, porque es parte de la piel, ¿no es cierto? Y el bulbo olfatorio, donde encontramos epitelio olfatorio. ¿Ok? Con eso hemos terminado. Gracias.